La ocupación israelí amplía sus masacres y mata a 11 personas de la misma familia y la resistencia derriba un helicóptero. La conferencia de Teherán afirma que la solución política es la única vía de salir de la crisis siria. Nuestras Fuerzas Armadas continúan sus operaciones contra los terroristas y sus escondites y elimina decenas de ellos. Buenas noches, bienvenidos a las noticias del canal Sirio Internacional. Han continuado desde tempranas horas de la mañana las incursiones aéreas salvajes de la ocupación israelí contra la Franja de Gaza, causando la caída de más de víctimas y una gran destrucción, ascendiendo a 79 las cifras de los mártires y a más de 600 heridos. En este marco, 8 palestinos, entre ellos 2 mujeres, cayeron mártires en una incursión contra la casa de una misma familia en la zona de Al-Nasser, al oeste de Gaza, por lo que la resistencia respondió a estas violaciones de la ocupación con nuevos bombardeos contra Ascalán, Ascul y Yatín, revelando al mismo tiempo el lanzamiento de un nuevo misil por primera vez hacia el norte de Irsila, a 80 kilómetros de Gaza. Asimismo, la resistencia atacó un buque de guerra israelí frente a las costas de Gaza con 5 proyectiles. El ministro de Exteriores de Irán, Ali Akbar Salehi, afirmó en una rueda de prensa celebrada en la noche de hoy a la conclusión de las labores del primer día de la Conferencia del Diálogo Nacional Sirio, celebrada actualmente en Teherán, que este evento allana el camino para el diálogo entre el gobierno sirio y la oposición y que los participantes insisten en la solución política a la crisis siria y rechazan categóricamente cualquier solución impuesta desde el exterior. Salehi afirmó que Irán apoya al pueblo sirio en el logro de sus aspiraciones legítimas representadas en el respeto a su soberanía y a su independencia territorial, siendo la base del diálogo entre todos los sirios. Salehi destacó que se ha formado un comité para dar seguimiento a los temas pendientes entre el gobierno y la oposición. El titular de Exteriores lamentó que algunas partes no participaron en esta conferencia. El ministro de Información, Omran Zohbi, hace hincapié en que el reconocimiento de Francia del Consejo de Oposición concebido en Doha no añade ningún valor político nuevo a dicho consejo y desenmascara el involucramiento de Francia junto a Turquía y Qatar en el apoyo al terrorismo en Siria. En una entrevista concedida al canal Al-Alam, el titular de Información dijo que el fracaso de la primera etapa de la agresión contra Siria, representada en el intento de implicar una intervención externa en Siria y crear una nueva realidad en el terreno, impulsó a las partes a buscar logros políticos a través de alargar la crisis y seguir presionando con el papel de la oposición externa. Az-Zohbi dijo que los estadounidenses son los que más comprenden el fracaso de la primera etapa. En la mañana del domingo, terroristas lanzaron 2 proyectiles morteros contra los barrios residenciales en la zona de Messi, Damasco, lo que resultó con la herida de varios ciudadanos y daños materiales. Una fuente en el Ministerio del Interior dijo que un mortero cayó en una calle que usualmente es muy concurrida por los peatones, donde empieza la zona de las Quintas, lo que ocasionó heridas graves a un ciudadano. La fuente añadió que otro proyectil cayó contra un edificio en construcción en la zona de las Quintas, causando grandes daños en la construcción, mas no hubo heridos. De todo ello, en Alepo las Fuerzas Armadas lograron destruir 5 vehículos, 3 de ellos artillados y 2 cargados con armas, municiones y terroristas cerca de la escuela Saadallah al-Jaberi, en la zona de Al-Sukari, en la ciudad de Alepo. Otra unidad de las Fuerzas Armadas asestaron hoy contra una agrupación de terroristas en la zona de Abu Kamal, en el campo de la provincia de Deir ez-Zor, dejando a decenas de terroristas entre muertos y heridos. Una fuente responsable dijo que fueron reconocidos varios de los terroristas muertos. Las autoridades competentes recuperaron 2 camiones grandes cargados de harina de trigo robados anteriormente por un grupo terrorista armado. Según el corresponsal de la televisión, un grupo terrorista se apoderó de 2 camiones, el primero cargado de 29 toneladas, mientras que el segundo llevaba 35 de las carreteras de Akerbagat, agregando que las autoridades competentes recuperaron toda la cantidad robada después de un enfrentamiento con los terroristas.
Las autoridades competentes confiscaron un microbús cerca de la localidad de Arrauda, en la carretera Homs-Sherat, en el campo de Homs, dentro del cual se incautaron de grandes cantidades de armas de diferentes tipos y municiones, además de detener a 3 terroristas. Por otra parte, el ejército atacó un centro de concentración de los grupos terroristas en Bab al-Hud, en la ciudad de Homs, y logró liquidar a 15 terroristas y herir a otros. Igualmente, otros enfrentamientos contra terroristas se produjeron en los barrios de Al-Warshi y Al-Qal'a, donde las unidades del ejército liquidaron a 9 armados e hirieron a otras decenas más. También en Derizor, los soldados de nuestras Fuerzas Armadas se enfrentaron a un grupo terrorista armado en el barrio de Al-Yabila y dejaron muertos y heridos a sus miembros. Una fuente dijo que fue reconocido entre los terroristas muertos un destacado miembro en lo que denominan brigadas de Al-Mujahirin, pertenecientes frente al Nusra, llamado Abderrahman Saleh Al-Jafil Al-Habush. El Consejo del Pueblo ha celebrado hoy su 7ª reunión del segundo periodo regular de su primer periodo legislativo bajo la presidencia de Mohamed Jihad al-Laham. El Consejo aprobó el anteproyecto de ley que propone firmar el acuerdo suscrito en Moscú en agosto pasado entre Siria y el Centro Internacional de Análisis Geopolítico y Cooperación Comercial en Moscú, que estipula fundar un centro conjunto de cooperación bilateral geopolítico, comercial, económico, científico, técnico y financiero. El Consejo del Pueblo aprobó también una serie de anteproyectos de ley. En su sesión, el Parlamento condenó la brutal agresión israelí contra el indefenso pueblo palestino en el asediado sector de Gaza, luego de que Israel convirtiera la franja en una gran prisión para más de 1,5 millones de palestinos ante las miradas y los oídos del mundo entero. El presidente del Consejo de Ministros, el doctor Wael Halaki, inauguró hoy en Tartus un proyecto de viviendas de obreros con un costo de 2,2 mil millones de libras sirias. Asimismo, el doctor Halaki inauguró un complejo pedagógico para la enseñanza de secundaria en la ciudad de Tartus con un coste total de 135 millones de libras sirias. Por último, la Alta Comisión de Socorro, formada al amparo de los acontecimientos en Siria, ha analizado la situación en los centros de albergue temporal y las necesidades de las familias que se encuentran en los mismos, las cuales se vieron obligadas a abandonar sus casas a consecuencia de los actos de terroristas de los grupos armados. La reunión de la comisión se centró en las necesidades de estas familias, especialmente con la llegada de la temporada de invierno. A este respecto, el ministro de Asuntos Sociales y de Trabajo y presidente de la comisión, doctor Yasser Mohamed Zakaria, resaltó la importancia de garantizar todas las necesidades y requerimientos para las familias en los centros a la brevedad posible, aludiendo también a la importancia de que las subcomisiones informen a la alta comisión sobre las medidas ejecutivas que se llevan a cabo con el fin de ponerse al tanto de las ayudas prestadas en todas las regiones y encontrar las vías para superar las dificultades que impiden de que las ayudas lleguen a estas familias damnificadas. Finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. La ocupación israelí amplía sus masacres y mata a 11 personas de la misma familia y la resistencia derriba un helicóptero. La conferencia de Teherán afirma que la solución política es la única vía de salir de la crisis siria. Nuestras Fuerzas Armadas continúan sus operaciones contra los terroristas y sus escondites y elimina decenas de ellos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y hasta mañana.